Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuevamente regresando con nuestros videos para nuestra materia de metodología de la investigación 1711. Habíamos en el último video analizado lo que es el perfil de tesis en el marco del reglamento de obtención de diplomas académicos de 2004. ¿Por qué analizar el reglamento de 2004? Porque frente a nuestro último reglamento de 2016, el reglamento de 2004 está mucho más, es más descriptivo en el marco del armado, del plantillado, de los documentos que surgen como efecto, como producto de cada estrategia, de cada modalidad de titulación. Es decir, esté mejor estructurado y más claro la estructura del perfil de tesis, del informe de trabajo dirigido, como de ahora que vamos a desarrollar del proyecto de grado. Entonces pasemos a analizar esto que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla, que es la plantilla, el esqueleto de lo que viene a ser el informe final de perfil de proyecto de grado, que comienza con este índice de contenido que se divide en una introducción, un desarrollo y por último, saliendo de todo, va a un cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos. Vamos a entrar a la estructura como tal. ¿Qué lleva la introducción? La introducción lleva una presentación del problema, ¿no? Se presenta ahí el problema. En ese marco también se desarrolla los antecedentes del problema, la pregunta o el problema de investigación como tal, ¿no? Que vendría a ser es la pregunta de investigación, los antecedentes del proyecto de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vendría a ser toda esta tipo de etnografía de un relato de, por ejemplo, cómo ha sido como armando el proyecto, dándote cuenta de que primero era, digamos, el interés por, no sé, el tema de la basura, después un interés por la construcción o la propuesta de una microempresa dedicada al tema de reciclado de basura y por último una propuesta específica sobre el tema de reciclado natural de la basura, ¿no? O sea, todo esa trayectoria, ¿no? Hacer una argumentación. Luego, el contexto del problema, ¿no? Y el objeto de estudio, el reciclado natural. Si es así. El mercado de Villa Dolores, la mueblería San José, ¿no? Las microempresas de pollerería, ¿no? Ahora, la argumentación de la importancia también, acá tendría que ser tiene que venir la argumentación y diferentes argumentaciones, como te iba diciendo, los antecedentes por un lado, luego también los antecedentes del proyecto por el otro, la significación teórica práctica en el campo de la ciencia. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la relación del objeto de tu investigación, del objeto de tu interés, del objeto de tu estudio de investigación con las materias, con la currícula de tu carrera, ¿no? ¿En qué materia se relaciona? ¿Cómo se relaciona? Si hay una relación, si no hay una relación, ¿con qué materias? Con marketing, con contabilidad, XJQK. La argumentación es importante también para ver la importancia del objeto de estudio. ¿Es importante este objeto de estudio dentro del marco de tu disciplina? Y si es no, es nuevo. Pero es nuevo en el marco, en esa visión, en esa mirada de tu disciplina, ¿no? Hasta ahí, digamos, la introducción, que es bastante, digamos, bastante gruesa, ¿no? Con muchos elementos, ¿no? Yo te aconsejaría tal vez o sea, un párrafo por elemento o unos dos párrafos por elementos bien justificados y bien redactados, ¿no? Que se entienda la argumentación, por ejemplo, de la importancia del objeto de estudio, ¿no?
Vamos al desarrollo. En el desarrollo ya vamos a observar que acá viene, digamos, lo más operacional, ¿no? El marco teórico, donde tendrías que tú tener perfectamente claro qué teorías, qué principios y qué categorías sustentan el objeto de tu interés, el objeto de tu investigación, ¿no? Eh, no sé, las teorías sobre el marketing, qué teorías dicen sí. Ahora, aquí una cosa muy interesante es ver las teorías que apoyan, porque hay teorías que van a apoyar de que el objeto de tu interés es un objeto totalmente científico dentro de tu disciplina, como pueden haber teorías que nieguen eso, ¿no? Que digan que no, que no sé, pueden decir de que el objeto de tu interés, el objeto de tu investigación es un objeto que es de otra disciplina, o es un objeto que no tiene sentido, o es un objeto demasiado clásico para tu disciplina. Es muy bueno tener esas dos caras de la medalla, ¿no? En las teorías. Es muy bueno. Porque si tienes también perfectamente claro las críticas que te podrían hacer en la defensa de tu tesis o en la defensa de tu proyecto de grado. Lo mismo que en el tema de los principios o en el tema de las categorías. Ahora, esto muchos se confunden de que es como una colección, un revisionismo categorial, conceptual, no al mero estilo de hacer un diccionario de conceptos. No es así. Tiene que haber un análisis y tiene que haber procesos de uso del método inductivo y deductivo. Es aquí donde se utiliza el método inductivo y deductivo. O induces o deduces, tienes que reflexionar cómo se van cruzando estas teorías y cómo van sosteniendo ese objeto de tu interés. Eso es un trabajo súper de gabinete, súper de oficina, de mucha lectura y de, sobre todo, una investigación teórica. La justificación del proyecto. ¿Por qué has hecho este proyecto? En tres dimensiones la justificación, científico-técnica, económica y social. No sé, social es porque hay una necesidad, ¿no? Que además puede apoyar, no sé, la situación de crisis de pobreza de cierta población, ¿no? Que por ejemplo puede subir el nivel económico de la comunidad, no sé, Tocaña, recuerdo algún proyecto, ¿no? En el marco de que si su comunidad se compromete a desarrollar un recorrido turístico específicamente por Tocaña, esto podría elevar un poco más el nivel o el estatus de vida de los comunarios, qué sé yo. ¿No? Esos elementos, además justificados, tendrían que obviamente sostener esa justificación del proyecto. El diseño teórico de la investigación, aquí digamos viene un poquito lo más grueso. Comenzaríamos con la formulación del problema, que está acá. En la formulación del problema recién te está pidiendo en el documento las delimitaciones de contenido, temporal, espacial, poblacional, ¿no? Nosotros en la matriz, en el trabajo que estamos haciendo con la materia, ya estas delimitaciones lo habíamos colocado en el título, ¿no? En el título del tema de investigación. Bueno, como siempre hemos hablado, el tema, o sea, cualquier de los elementos centrales de la investigación siempre son tentativos. Pero, ¿eso qué significa? Que podemos irlos amoldando, pero no podemos realizar un cambio de fondo. Sí un cambio, digamos, superficial, ¿no? Colocar alguna palabra, alguna coma, algún punto, ¿no? Especificar algún elemento, sacar ese elemento. Por ejemplo, si aquí nos está diciendo de que coloquemos aquí las delimitaciones, las sacamos las delimitaciones del título del proyecto y las colocamos acá. Ha habido muchas críticas de algunos estudiantes que han dicho que el título tiene que ser más corto. Tienen toda la razón, porque hay justamente digamos, estas exigencias en el marco de las plantillas, de los índices que nos proponen ciertos elementos y colocar esos elementos de acuerdo al proceso que se tiene que seguir, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido, colocaríamos recién aquí las delimitaciones, ¿no? Y dejaríamos un poquito más como flaco, como flojo, como con menos palabras al título de nuestro proyecto. ¿No? Es como es como jugar con cartas, ¿no? Colocas acá, sacas acá, colocas acá. Ahora, lo que yo realmente te aconsejo, nosotros tenemos es un tema tentativo, dicen muchos textos, ¿no? Yo lo llamo tema de trabajo.
¿Y por qué agarramos desde la temática el desarrollar con las delimitaciones y todos estos elementos? Porque si tú te das cuenta cuál es la relación que tiene que ver desde el tema, pasando por el problema, la hipótesis, los objetivos, las dimensiones, los indicadores, la tipología del diseño. Claro, ahí ves perfectamente claro, ¿no? Luego, claro, lo que tú haces es descargar ya a la plantilla, a este esquema del documento, y vas como colocando dónde debe ir cada situación, como un juego de cartas, ¿no? Vas colocando dónde debe ir cada situación, ¿no? Los objetivos acá también vienen, que es en el diseño teórico de la investigación, el objetivo general específico, y te está pidiendo el producto y algunas actividades, ¿no? ¿Qué producto vas a sacar? ¿No? Entonces, y algunas actividades también, digamos, en el marco de ver cuál va a ser el proceso de este proyecto, ¿no? Y te está pidiendo la definición de variables conceptuales y operacionales. Nuevamente te digo, no, como no lleva una hipótesis, ¿de dónde saldrían las variables? Saldrían del problema, saldrían de la estructura ya que tienes, digamos, formulada, ¿no? Desde la formulación del tema y elementos, empezarías como tú a armar las variables conceptuales y operacionales en el marco de desarrollar la operacionalización de variables con sus dimensiones e indicadores. Indicadores que, como hemos visto en los videos de nuestra materia, van a dar la base para lo que viene a ser las preguntas de las herramientas de investigación, ¿no? Ya sea la encuesta, ya sea las preguntas de entrevista cerrada, abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esto es muy importante. Salimos de eso y pasamos al diseño dispositivo de prueba. En el diseño dispositivo de prueba, aquí viene la argumentación del tipo de investigación y del tipo de diseño de investigación. Acá nosotros estamos utilizando, recalco esto, pero también tú puedes utilizar otra bibliografía, pero la bibliografía que nosotros utilizamos es Fidias Arias. Algunas estudiantes están utilizando Sampieri. Está bien, no es mucho problema, pero Fidias es muy práctico. ¿No? Es muy práctico y eso es lo importante, ¿no? Eh, y en la tipología de investigación, Fidias habla, por ejemplo, de 3 tipos específicos: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Ahora, aquí lo importante es justificar, argumentar en 2 dimensiones. ¿Qué dimensiones? Por un lado, digamos, pongamos el ejemplo, es exploratorio en el marco de mi observación que tengo de mi objeto de mi interés, el marketing de la zapatería, de la librería, no sé, ¿no? Eh, el tema del abono, el tema del Dark Tourist en Sencata, en el marco de hacer una exploración. Esa es una dimensión. La otra dimensión es justificar, argumentar en el marco metodológico. ¿Qué es un tipo de investigación exploratorio? Y Fidias es muy claro. La diferencia entre lo que viene a ser los tipos de investigación exploratorio, descriptivo y explicativo es la profundidad. El más superficial sería obviamente el exploratorio y el más profundo, en el marco de datos, de conocer mejor el objeto de investigación, es el explicativo, y el intermedio el descriptivo, ¿no? Así de clarito. Lo mismo en el tipo de diseño de investigación. Si es de campo, ¿por qué lo es? Porque he hecho un estudio, he ido a la zona, he ido a verme, he entrevistado con los vecinos, me han llevado donde ha pasado tal cosa, donde ha sucedido tal otra cosa. Perfecto, pero también es de campo porque hay una necesidad de recorrer ese objeto, ese objeto de mi interés, ese objeto de mi investigación, ¿no? Y es caso porque específicamente mi interés está sobre una institución o una persona o una comunidad de personas específicamente bien determinadas. Tocaña, por ejemplo, ¿no? Eh, el grupo de madres productoras de polleras de Río Seco, ¿no? Ok.
Vamos al segundo, métodos y técnicas e instrumentos. Eso también es muy importante. Como te decía, las herramientas salen, las herramientas y a las preguntas de las herramientas salen de los indicadores, ¿no? Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es primero ver si la herramienta que tú vas a utilizar, si el instrumento que tú vas a utilizar mide lo que tiene que medir. Lo que te está pidiendo aquí el documento es de que tú realices, de que tú presentes en este caso una, digamos, una primera tentativa de instrumento, una primera tentativa de herramienta antes de llevarla a la prueba piloto para ver si realmente mide lo que tiene que medir. Eso es muy importante. Porque además no solamente tenemos que ver eso, que mida lo que tiene que medir, sino también cuándo se va a aplicar. ¿Vas a aplicar una sola vez? ¿Vas a aplicar dos, tres veces? ¿Cuándo? ¿En qué temporalidades de diferencia, por ejemplo? ¿Y cuál va a ser el procedimiento? ¿Les vas a leer las preguntas? ¿Les vas a dar las preguntas? ¿Van a ser preguntas cerradas? ¿Van a ser preguntas abiertas? ¿No? ¿Y cuál es la relación de ese instrumento con la investigación en su conjunto? Claro, por ahí estás preguntando cosas que realmente no es necesario saberlas en esta investigación. Y pasa, muchachos, pasa. Pasa. Ok. Salimos de eso y vamos que tenemos que también ver el tema de aportes, impacto, oportunidades, el plan de trabajo que obviamente tiene toda una serie de, bueno, es un cuadro en sí y la propuesta el presupuesto del proyecto, cuánto va a costar, ¿no? Ahí vas a ver también el tema de factibilidad, tal vez, ¿no ves? Si es que es muy caro, es realmente factible, ¿no? Ok, acá terminaríamos, digamos, el cuerpo más grueso con el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos, ¿no? En ese sentido estaría, digamos, todo el cuerpo y esta sería la plantilla del proyecto de grado en el marco de lo que viene a ser el reglamento del 2004, ¿no? Como hemos visto, hemos desarrollado en su, digamos, profundidad, hemos hecho una pequeña cirugía de lo que viene a ser la plantilla, el esqueleto, el esquema general del documento de perfil de proyecto de grado de acuerdo al reglamento académico de 2004. Bueno, esperando de que te sirva y de que puedas tú tener un panorama más claro, me despido. Gracias y buenos días, pues.